lo dije la vez pasada cuando me tocó tomar la palabra también. Vivo acá al lado de la vía, así que no me queda otra más que cortar la vía. No hay otra opción para no escuchar los trenes, pero bueno. Hay un tema que el Señor me puso en mi corazón y que es el tema de la esperanza, la palabra esperanza. Creo que más que nunca se está usando el tema de la esperanza, o se está usando esta palabra en forma general en el mundo como nosotros, ¿no es cierto? Pero recién al principio, cuando me conecté en el Zoom, estaba hablando con Luciana y Joaquín, y también Mayra. Estábamos charlando sobre el tema de la situación de lo que está pasando hoy, ¿no? Y nos hace pensar, en primer lugar, como introducción, ver el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo en un tiempo muy especial. Yo tengo 58 años y nunca, desde que yo tengo uso de razón, nunca hemos pasado por esta situación. Yo creo que hermanos más mayores que yo, creo que tampoco lo han hecho. Y creo que nunca se ha pasado algo así, digamos, en forma general, a nivel mundial. Tal vez en una forma especial a mí me pasó el tema de Malvinas, que fue también un caso especial en el siglo XX, de que Argentina haya pasado por esa situación. Bueno, me tocó a mí pasar por eso y bueno, este fue un caso especial, pero es un caso muy especial que estamos pasando ahora con el tema de la pandemia a nivel mundial. Se conglomera, digamos, un montón de cositas y que estamos viendo de hace un buen tiempo. Estamos hablando con Joaquín y Luciana, que se escucha mucho del nuevo orden mundial. Esa palabrita muy usada se ha usado mucho y se ha escuchado mucho a través de líderes internacionales, líderes mundiales, sea de la ONU o sea presidentes de distintos países, y aún en Argentina se ha escuchado esa palabrita, nuevo orden mundial. Y eso nos está hablando de que el mundo quiere un nuevo orden mundial, pero según no lo que quiere Dios, sino lo que quiere el mundo. Pero a la vez, en ese nuevo orden mundial se está dando, hay cosas que están pasando y que estamos escuchando y que nosotros como creyentes, al leer la palabra también estamos viendo, escuchamos hermanos tomar temas escatológicos sobre las profecías, sobre los asuntos que van a venir, y vemos que cómo se está dando algunas cositas con respecto a esta situación que vivimos, y que esta pandemia tiene que tal vez ver con eso, y que la vacuna, y que el chip que se va a implantar, y todo lo que se habla en Apocalipsis con el tema de que unos tendrán la marca de la bestia en la frente, otros en las manos, etcétera, etcétera. Estamos escuchando todo esto y vemos que es un momento muy especial. Tal vez me animo a decir algo, lo cual es un pensamiento propio, en forma personal, ¿no? Pero creo que estamos viviendo etapas finales de este mundo. Etapas finales donde tiene que ver con lo que leemos en la palabra, y nosotros como creyentes sabemos que tiene que surgir la bestia, tiene que surgir el anticristo, tiene que surgir la trinidad de maldad. El anticristo en sí, la bestia, llamado la bestia por la palabra de Dios, el falso profeta y por ende Satanás moviendo a este dúo, y los tres formarían la trinidad de maldad,
Y para que surja todo eso hay cosas que se van aconteciendo, que vamos viendo que está pasando en el mundo. La injusticia, el pecado en el mundo es terrible, la maldad en el mundo es terrible. Lo que habla ahí en el capítulo 3 de Timoteo, que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos, etcétera, etcétera. Siempre fueron los últimos tiempos a través de la historia de la Iglesia y de la humanidad, pero nunca como en estos tiempos que estamos viviendo nosotros. Tal vez, digo, que tal vez nos toque a nosotros vivir este último tiempo y de saber que el Señor está pronto en venir. Franco algo se anticipó y estaba diciendo, ¿no es cierto?, que el Señor está pronto en venir. Y no sabemos cuándo. Pero esto no quiere decir que busquemos señales para, pensando en que tiene que haber señales para ver cuando el Señor viene. No. Las señales son para lo que va a pasar en este mundo. Pero no hay señales para el arrebatamiento de la iglesia. Absolutamente no lo hay. El Señor puede venir en cualquier momento, puede venir hoy, dentro de un ratito, no sé, mañana, no sabemos. No hay ni hora, ni mes, ni día para decir, bueno, va a venir tal fecha. No lo hay. Va a venir el primer acontecimiento escatológico que va a ocurrir en la tierra, va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, en esto, el Señor me puso en el corazón de hablar de la palabra esperanza. En primer lugar, tenemos que ver esto, ¿no es cierto? Para el mundo, ¿qué es la esperanza? Es el mundo que no tiene a Cristo, el mundo en forma general, que no tiene a Cristo en su corazón, todas las personas que no tienen a Cristo en su corazón, todas las personas que lideran este mundo, todos hablan de esperanza. Y pueden esperanzarse en algo o en situaciones distintas o de las cosas que pueden pasarle a cada uno en forma particular, pero nunca van a llegar a lo que es y saber qué es la esperanza que nosotros tenemos como creyentes y según lo que nos habla la palabra de Dios. Hay una diferencia tremenda, hay una diferencia grande con respecto a la palabra esperanza, con respecto al mundo y con respecto a cada uno de nosotros como que formamos parte de la iglesia. Entonces, en primer lugar, que la palabra esperanza ya, la Biblia, la palabra de Dios, aunque no nombre la palabra esperanza, pero ya el Señor mismo se estaba anticipando aún antes de la fundación del mundo. Y vamos a empezar a leer en Efesios, en el capítulo 1. Efesios capítulo 1 y el versículo 4, pero podemos leer a partir del verso 3. Lo voy a leer, si tiene la Biblia ahí a mano, lo puede leer junto conmigo. Dice: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según, dice, fíjense lo que dice la palabra acá, dice, según nos escogió en Él, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ya a partir de antes de la fundación del mundo, antes que el Señor creara al hombre, ya estaba el Señor dando esperanza al hombre por lo que iba a pasar. El Señor sabía que el hombre iba a caer en pecado. El Señor sabía todas las cosas y sabe, y bueno, y siempre lo va a saber todas las cosas. Entonces, en esa situación ya, este versículo de acá nos anticipa que ya el Señor ya estaba pensando en cada uno de nosotros. Ya nos estaba dando ese hilo de esperanza desde el principio. Cuando hablamos de la creación, el capítulo 3, verso 15, dice lo siguiente, que es un versículo muy conocido. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No voy a entrar en el tema doctrinal en profundidad, nada por el estilo, pero quiero destacar los textos que ya nos estaban hablando de una esperanza. Cuando vamos al Antiguo Testamento también, en tercer lugar, cuando vamos al Antiguo Testamento también, el pueblo de Israel ya también estaba hablando de una esperanza ya que Dios le estaba dando y diciendo de que iban a obtener la tierra prometida. Entonces en ello había una esperanza de esa tierra prometida. Pero eso es una figura, es un símbolo, nada más de lo que sería la esperanza de gloria, la esperanza eterna que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros y en formar parte de esta iglesia en la cual el Señor un día va a arrebatar. Leemos, hermanos, en Primera Tesalonicenses. En Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Y acá tenemos ya en el versículo 13 esta palabra esperanza, tiene su introducción, digamos, de la palabra, de lo que quiere decir o de dónde proviene del griego, y viene de la palabra elpis, y después de ahí ya todas las palabras que tienen que ver con esperanza, esperar, etcétera, etcétera. Y dice así en el capítulo 4, verso 13 de Primera Tesalonicenses, y dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, dice, como los otros, y no tienen esperanza. Y aquí el Señor divide las aguas. Aquí divide el Señor de un grupo y de otro, de los otros que no tienen esperanza. Entonces nosotros somos los que tenemos esperanza, gracias a Dios, pero están aquellos en el mundo de los que todavía no tienen esperanza, y de que hay muchos, ya han muerto, y que se murieron y se fueron de este mundo. A través de la historia de la humanidad murieron muchos, ¿no es cierto? Y esos que murieron se fueron sin Cristo y sin esperanza. Murieron sin esperanza. Pero había una situación en la iglesia de Tesalónica, en la cual por un problema de desconocimiento doctrinal, porque ya algo había hablado, aunque la carta se escribiera ya por 50, 51 desde Corinto, ¿no es cierto?, a través de Pablo ya había hablado muchas veces del tema pero ellos estaban en una situación de tristeza, ellos tenían una tristeza en sus corazones porque no sabían qué iba a pasar con aquellas personas, aquellos familiares, aquellos cercanos, aquellos hermanos que ya iban a morir. Pensaban que no iban a tener el mismo privilegio de aquellos que estando vivos podían estar en la presencia del Señor. No sabían qué iba a pasar. Entonces, Pablo le dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que están muertos. Esta palabra, por supuesto, viene de una palabra que quiere decir dormitorio. Por eso tenemos la palabra duermen, porque es una palabra que se usaba en ese tiempo para cementerio, se le decía dormitorio. Es dormitorio lo que usamos nosotros para dormir, pero en aquellos tiempos dormitorio era el cementerio. Entonces de ahí es donde viene la palabra duermen. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dice el verso 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, a los que ya murieron. Dice: en él. Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, lo que hayamos quedado, y pensamos que estamos en esos tiempos, aunque el Señor me puede llevar hoy o nos puede llevar a cualquiera de nosotros antes de esa etapa, pero van a quedar aquellos que no pasen por la muerte física, y eso es lo que está hablando aquí, y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, dice, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así dice, estaremos con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso es. Me encantan estos versículos de esta epístola y lo precioso que nos habla de lo que va a ser cuando la iglesia sea arrebatada. Si vamos para atrás, leemos en Hechos de los Apóstoles que los ángeles estaban parados ante los apóstoles cuando el Señor se iba y lo ocultaba una nube. Entonces los ángeles le preguntan, ¿qué están viendo? Así como el Señor ve que se está yendo a los cielos, así va a venir. Ese va a venir no habla de la venida del Señor a esta tierra a poner cada cosa en su lugar, sino está hablando de que va a venir para llevar a los suyos. Y esta es la promesa que tenemos, es la esperanza que tenemos aquellos que somos del Señor. Por eso, hermanos y hermanas, aunque entremos a veces, el Señor no dice que no hemos de tener tristeza, no dice que no vamos a tener tribulación, porque aquellos primeros hermanos de los primeros 100 años y algunos años después también, hubo mucha persecución y muerte aún de aquellos y aquellas personas, pero igualmente el Señor les hace ver que hay una esperanza gozosa, preciosa, y nos dice la Escritura y las doctrinas que podemos leer en el Nuevo Testamento, de ver de que aquellas personas que se van con Cristo, directamente pasan del estado presente, del estar vivo en esta tierra, pasan por la muerte que es la separación del alma y el espíritu del cuerpo, y directamente van a la presencia con Cristo, no como la Iglesia Universal que nos habla de que hay un purgatorio, que hay un estado intermedio, no, nada de eso. Directamente la Biblia nos habla que el que creyó en el Señor Jesucristo y recibió al Señor en su corazón y le pidió perdón de su pecado, directamente, si se va de este mundo, va directamente a la presencia del Señor. Después ya un día el Señor, cuando venga a arrebatar a la iglesia, unirá el Señor con un cuerpo glorificado a aquellos que han muerto y nosotros seremos transformados y juntamente con ellos seremos arrebatados en los cielos para estar para siempre jamás en esas glorias celestiales. ¿Cómo no pensar en esta esperanza gloriosa cada uno de nosotros? ¿Cómo, aunque suframos, hermanos, vivimos en una situación en este país en la cual, gracias a Dios, no nos ha llegado esa tribulación que muchos hermanos están pasando por los países musulmanes, por otros países, donde se pruebe absolutamente el Evangelio y aún llegan a la muerte, pero tienen esa esperanza. A mí me tocó estar, y ya lo he contado a la iglesia, ¿no es cierto?, el tema de haber estado en Malvinas. Pero ¿saben qué? Tenía la esperanza. Estaba con la esperanza yo de que si me moría y sabíamos que podíamos salir muertos de ahí, dentro de lo que es una guerra, sabemos todos, están continuamente bombardeándose uno con otros, y no sabíamos si íbamos a vivir o no. Muchos quedaron ahí.
Hay un compañero, y vuelvo a repetir esto, ¿no es cierto? Entre paréntesis, y hay un compañero en el cual yo le he predicado al Señor y recibió al Señor y murió y quedó ahí en la isla. Pero hoy está en la presencia del Señor, porque él aceptó al Señor como único y suficiente Salvador. Y yo siempre a veces me pongo a pensar, si el Señor me mandó para estar en esa guerra, solamente por esta alma, bienvenido sea de haber estado ahí por esta alma. La voluntad del Señor no la conocemos, los propósitos del Señor no los conocemos, pero allí está el Señor juntamente con nosotros y nos acompaña. En ese momento me sentí acompañado del Señor. Me sentí acompañado del Señor y sabía que si moría, fui herido en combate, pero no morí. No morí físicamente. Sabía que espiritualmente no iba a pasar la muerte espiritual sobre mí, porque ya había recibido el Señor, ya era un creyente, ya era del Señor. Sabía que si me moriría iba a ir con el Señor, y esa es la esperanza que tenía. Y esa es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros, a pesar de la situación que podamos vivir, hermanos. Vivimos con dolores, vivimos con situaciones a veces que padecemos. Cada uno sabe, hermanos, la situación que pasa en forma individual, en forma familiar. Y bueno, pasamos situaciones difíciles, pero vuelvo a repetir, el Señor no nos prometió, no nos habló que no íbamos a pasar por tribulación, no nos habló que íbamos a tener un camino, un tiempo de rosas en este mundo mientras estamos acá. Dijo que íbamos a sufrir, pero íbamos a tener gozo, igualmente, porque teníamos y tenemos la esperanza gloriosa de saber de que un día hemos de estar con el Señor. No voy a hablar de la parte escatológica de lo que leímos recién en Primera Tesalonicenses, pero lo que quiero remarcar y hacer énfasis es en la palabra que los otros que no tienen esperanza. Nosotros entonces, ¿qué? Nosotros tenemos la esperanza de que un día hemos de estar con el Señor. Por favor, si me acompañan, vamos a leer una lectura más. El tiempo corre, nos quedan 10 minutos y vamos a leer en la primera carta de Pedro. En la primera carta de Pedro, en el primer capítulo, y nos hablan, ¿sabe qué? Está el título, han puesto en el título de una esperanza viva, una esperanza viva. Y en esto tenemos que meditar cada uno de nosotros de lo que vamos a leer aquí. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Y acá tenemos otra vez la misma palabra, originalmente la misma palabra, dice, para una esperanza viva. El mundo puede tener esperanza de distintas cosas, aún en lo que le pasa con respecto a la enfermedad, de personas, estoy como ejemplo de personas que están con problemas oncológicos, problemas de cáncer y siempre tienen esa esperanza de que por ahí pueda vivir o pueda sanarse, etcétera, etcétera. Y así hay muchas cosas, pero la esperanza de este mundo no sirve si no tiene a Cristo. Porque de Dios viene la esperanza gloriosa. De Dios viene esa esperanza espiritual que solamente aquellos que reciben al Señor la pueden tener y la tenemos cada uno de nosotros. Gracias a Dios, hermano. Qué precioso es que podamos leer esta palabra. Bendito, dice, bendito, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia ha tenido una gran misericordia, un gran amor hacia cada uno de nosotros. Comúnmente es un pasaje que lo usamos a veces también para hablar en la cena del Señor y poder recordar lo que el Señor hizo a nuestro favor. Dice, y misericordia que nos hizo renacer. Nacimos no en una forma física nuevamente, como lo entendía tal vez Nicodemo cuando el Señor le dijo de que
era necesario que nos camos de vuelta, que es necesario nacer de vuelta, pero no le estaba hablando de un nacimiento físico, él no entendía, y le tuvo que explicar el Señor, sino de un nacimiento espiritual, era necesario que tendríamos que nacer de vuelta. Y aquellos que hemos recibido al Señor en nuestros corazones, hemos nacido de vuelta, pero espiritualmente, yo creo que nuestro cumpleaños ya no lo seguimos festejando, digamos, entre paréntesis, entre comillas, hermanos, lo seguimos festejando como el día que nacimos terrenalmente, pero el día que tenemos que festejar también es el día que hemos nacido de vuelta, pero espiritualmente, porque ahí a donde el Señor nos dio vida y vida en abundancia. Dice, ¿por qué? Dice, una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para tener una herencia en los cielos. Y dice, una herencia incorruptible que no se corrompe, esa herencia. Acá en el mundo se habla de una herencia, pero siempre se habla de herencias, pero son herencias corruptibles, herencias que son pasajeras. Pero acá la palabra de Dios nos está hablando de una herencia, dice, incorruptible, que no se corrompe, una herencia incontaminada, que no hay contaminación, y una herencia inmarcesible, que no se marchita, reservada en los cielos. ¿Para qué? Para vosotros, para nosotros, hermanos, para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, dice, en lo cual vosotros os alegráis ahora un poco de tiempo, dice, pero si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida vuestra prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero, dice, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberles visto, dice, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo, dice, con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué preciosa lectura, hermano. Qué preciosa palabra que tenemos y nos podemos gozar, pero de lo más profundo de nuestro corazón, de lo más, en toda la integridad de nuestro ser, se goza de saber esto, de tener esto, de lo que el Señor nos ha dado a nosotros. A veces nuestras mentes finitas y carnales y terrenales, a veces no podemos llegar a comprender la inmensidad de esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado y de esta esperanza tan gloriosa que el Señor nos ha dado, de que un día hemos de estar, a veces decimos por una eternidad, si yo hablo de una eternidad puede haber 2 eternidades o 3 eternidades, no, por la eternidad, no por una eternidad, por la eternidad, para siempre hemos de estar con el Señor, junto con Él, allí en su reino, ante su presencia. Por eso, hermanos, no hay, o sea, lo que podemos pasar en esta tierra no se compara con lo que aquellos que no son del Señor van a pasar en esta tierra. Es terrible lo que viene, hermano. Estamos viviendo tiempos donde sobre el mundo se está desatando toda la furia de Satanás. Y se está volcando toda la maldad de Satanás en este mundo y la maldad del hombre surge en todas las esferas contra la iglesia, contra Dios en primer lugar, contra la iglesia, contra la familia. Tenemos estas contras que tenemos cada uno de nosotros como iglesia, como familia, y son cosas que van a ir pasando y podemos pensar que puede mejorar, pero no va a mejorar si la profecía se tiene que cumplir, porque esto cada vez va a ir
de mal en peor. Estamos hablando, bueno, como le dije recién con Joaquín y Luciana, ¿no es cierto? De que podremos tener un año mejor, sí, tal vez tendremos un año mejor sabiendo de con qué, digamos, peste estamos tratando, con el tema del COVID, con el tema, podemos en ese sentido, pero el mundo se va a ir desmejorando cada vez peor. Dice la Escritura que vamos a vivir los tiempos de antes de Noé, tiempos como Sodoma y Gomorra, tiempos donde hay una liberación sexual terrible, donde se dice lo que no tiene sentido, donde no tiene fundamento, con la ideología de género y con más cosas, y que el aborto y matar criaturas, es terrible lo que está pasando. Es terrible, y bueno, ese es el mundo que estamos viviendo aquí, pero nosotros estamos como peregrinos. Hermanos, si pensamos que nosotros somos de esta tierra, no. Somos expatriados como lo era el pueblo de Israel en distintos lugares cuando estuvo. Somos expatriados. No somos peregrinos de esta tierra. No, somos peregrinos en esta tierra. Y somos ciudadanos de las glorias celestiales. Somos ciudadanos de aquel lugar que el Señor cuando se fue a preparar para cada uno de nosotros, en forma individual y como iglesia. El Señor fue a preparar lugar para nosotros. Y un día hemos de estar en esos lugares. Y esa es la esperanza que tenemos, hermanos. Y muchos hermanos han muerto, pero han muerto con la esperanza de que van a estar con el Señor. Y quiero seguir leyendo los últimos versículos, ya son las 9 y no me quiero estirar. Hay más versículos también que podemos... hermanos, es un tema muy amplio el tema de la esperanza y podemos tocar mucho y tal vez mucho mejor lo pueden tocar hermanos, otros hermanos más que yo. Es amplio el tema de la esperanza y podemos tocar mucho sobre el tema de la esperanza en toda la Biblia, Y en el Nuevo Testamento, principalmente la Iglesia nos habla de esta esperanza. Ya se anticipaba y era figura en el Antiguo Testamento de esta esperanza. Quiero leer los versículos a partir del 13. Dice, en el capítulo 1, verso 13 de esta primera carta de Pedro, dice, por tanto, dice lo que nos dice, ¿qué queda en el medio entre la salvación, nuestra salvación a partir del día que hemos recibido al Señor hasta el momento que el Señor nos arrebata? ¿Qué queda en el medio? Queda lo que nosotros tenemos que obedecer y hacer con respecto a lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Y acá hay algunas cositas que nos dice. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad. Está la palabra esperad, dice, por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis, no tomarla. Es la misma palabra que se está utilizando, esta palabra conforméis, en el capítulo 12, verso 1 y 2 de Romanos. Es la misma palabra, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona, según la obra de cada uno, conducíos en temor. ¿Qué dice? Mientras está el lapso del día que recibimos al Señor hasta que el Señor nos venga a buscar. ¿Qué dice acá? Conducíos en el temor todo el tiempo de qué? De lo que estamos hablando de recién, de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo,
pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, por amor de cada uno de nosotros, hermanos. Y mediante el cual, y acá está otra vez las palabras esperanza, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe, por la cual vivimos por fe nosotros, dice, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Eso es, muy resumido, lo que el Señor nos habla de la esperanza que tenemos aquella que somos del Señor y lo que tendríamos que hacer mientras, desde el día que hemos recibido al Señor hasta que el Señor nos lleve. Tal vez nos anticipemos antes que el Señor venga y nos lleve antes, no sabemos, cada uno de nosotros no sabemos eso, pero posiblemente si es que no pasaremos por la muerte física y ya estaremos en el tiempo cuando el Señor venga, puede ser, pero estamos viviendo tiempos donde, vuelvo a repetir, se están anticipando los tiempos de lo que va a venir para este mundo. Cuando la iglesia sea arrebatada, ahí la palabra de Dios nos habla de una tribulación de 3 años y medio, pero está la gran tribulación, que va a ser peor que la primera, y va a ser terrible. Allí en Apocalipsis se vuelca todo lo que va a pasar en esa etapa, y va a ser terrible para este mundo. Demos gracias al Señor, queridos hermanos y hermanas, para decirle al Señor de todo lo que nosotros le amamos y demostrarle con nuestras vidas, manifestando lo que Él es para cada uno de nosotros, a través de cada uno de nosotros mostrarle al mundo la luz de Dios a través de nosotros. El Señor dijo que cada uno de nosotros seamos luz, seamos sal, y lo tenemos que hacer a través de lo que dice en su palabra. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ver todo esto y de pensar que tenemos una esperanza gloriosa, que no nos va a mover nada ni la vamos a perder absolutamente. Es una esperanza gloriosa que solamente aquello que hemos recibido del Señor la tenemos, y gracias a Dios un día vamos a estar con el Señor y nos falta mucho tiempo. Cada segundo que pasa se acerca más aquella gran venida del Señor, aquel gran arrebatamiento donde el Señor no vendrá y pisará la tierra. La segunda venida habla de pisar la tierra. La venida esta es para buscar a su iglesia. Desde el aire vamos a ser arrebatados en el aire y juntamente con el Señor vamos a estar para siempre. Amén. Simplemente creo que moriría, todo acabaría si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza. Eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Y si me pidieras algo por difícil que pareciera, yo por ti lo haría. Solo déjame saber que eres tú quien me habla, que tú eres mi esperanza. Eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca.
a mí, ¿por qué?